Bueno, continuando con el desarrollo de las actividades que venimos trabajando sobre muestreo de señales, vamos ahora a hacer un pequeño programa en MATLAB en donde nos muestre cómo podemos discretizar una señal en el tiempo. Entonces, inicialmente voy a borrar en esta parte que tengo acá todas las variables de entorno que estoy utilizando. Voy a crear una función que la voy a llamar discretizar seno, ya le he dado ese nombre, y voy a colocar aquí inicialmente el comando también de que me borre todo lo que yo tengo de variables en torno al arrancar el código. Voy a trabajar con una señal que va a tener una frecuencia de 60 Hz. Esa es la que nosotros hemos dicho que siempre hemos venido trabajando. Una amplitud, vamos a dejar inicialmente una amplitud de 1 voltio. En este caso, pues aquí no aplica las unidades, pero es una amplitud de una señal de A igual a 1. Y voy a suponer que la cantidad de muestras que yo voy a tener para esa señal va a ser de 8. Recordemos que esa cantidad de muestras la he denotado con la letra n y ese va a ser el valor que nosotros queremos. Ahora, debo crear o debo decidir la frecuencia de muestreo. Entonces, mi frecuencia de muestreo, sabemos que está relacionada con el periodo de muestreo por su inverso, entonces voy a más bien a trabajar aquí con el periodo de muestreo. Entonces, el tiempo de muestreo que yo voy a tener para esta señal va a ser 1 dividido entre 60, que es la frecuencia que tiene la señal, por el número de muestras. Recordemos que esto salió de lo que nosotros vimos en clase, de esa parte teórica de cómo podíamos encontrar la frecuencia de muestreo, cómo se relaciona la frecuencia de muestreo con la frecuencia de la señal analógica y con el número de muestras que yo voy a tomar. Ahora, ya teniendo esto, voy a crear un vector Y, que es donde voy a almacenar mi señal. Entonces mi señal es una onda sinusoidal con una frecuencia de valor f, que ya hemos denotado que vale 60 Hz, y con un periodo y con un vector de tiempo. Bueno, aquí no he creado el vector de tiempo, entonces ya lo voy a crear acá. Entonces mi vector de tiempo, vamos a decir que es un vector que va a arrancar desde un periodo de muestreo, un tiempo de muestreo, y se va a incrementar cada tiempo de muestreo, y la cantidad de puntos que voy a tomar son n, es decir, que debe ir hasta el valor de n t sub s. Ya tengo aquí mi señal YT, ahora ya tengo mi vector de tiempo, entonces ya lo puedo aplicar y voy a mirar aquí cómo es que se vería mi señal. Entonces voy a graficar el vector de tiempo contra el vector de Y vamos a ejecutar mi programa a ver qué nos sale. Aquí, como podemos ver, ya tenemos nuestra onda sinusoidal en donde hemos tomado 8 muestras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí no se ve bien porque en realidad no arrancó en cero, ¿no? Si yo quisiese que se viese un poco mejor la muestra que arranca en cero, pues debería haber arrancado este valor desde cero y aquí hasta haber llegado hasta n-1 y podría haber apreciado un poco mejor la señal. Voy a colocarle aquí una grilla para que podamos apreciar un poco mejor nuestra gráfica. Voy a colocarla aquí por fuera para que la veamos dentro de la gráfica que tenemos. Listo. ¿Sí? Entonces esta es mi señal sinusoidal que yo he trabajado ahí, la que tiene hasta ahora 8 muestras. Entonces la idea es que aquí yo le puedo modificar la amplitud, le puedo modificar la cantidad de muestras y pues cada vez se me va a aproximar más a la forma de onda. Voy a hacer la prueba aquí solamente colocando un poco más de muestras. Vamos a colocar acá un valor de 50 muestras para que la señal se me vea un poco mejor y voy a tomar una amplitud de 1,5. Voy a tratar de trabajar un poco más con la amplitud de 1,5, recordando que esta amplitud es la amplitud de la señal que yo voy a trabajar en el sistema de desarrollo en donde vamos a implementar esto. Es decir, nuestra STM tiene un conversor digital, análogo a digital, y sabemos que está alimentado la parte analógica de ese conversor pues con 3.3 voltios. Entonces, para seguridad simplemente voy a tratar de que las magnitudes que ingresen estén entre una ventana de 3 voltios, es decir, 1,5 positivo y 1,5 negativo. Ya con esta cantidad de muestras y con ese valor que acabo de dar, pues vamos a mirar ahora cómo se me vería
mi forma de onda, ¿no? Entonces vamos a mirar acá, ahí tengo ya mi onda sinusoidal con 50 muestras y podemos ver que se aproxima más a esto. Recordemos que esta señal hasta ahora la tenemos discretizada en el tiempo, es decir, aún no es digital. Si ustedes recuerdan, para que sea digital, tengo que haberla también discretizado en el valor. Aún no lo he hecho. Entonces ahí vamos a encontrar una primera cosa que debemos de analizar. Listo. Vamos a mejorar un poco esta gráfica. Vamos a colocarle que un título a nuestra gráfica, decirle que va a ser señal sinusoidal muestreada, muestreada, y que le damos unos valores a los labels, a los ejes. Entonces el eje X le voy a dar el nombre de número de muestras o simplemente n, y al eje Y pues este va a ser el valor que tiene mi señal. Listo. Vamos a volver a graficarla, para eso ahorrar esta más bien, para que la vuelva a arrancar nuevamente. Y ahora pues esta es la señal que yo tengo. Voy a encontrar el error de esa señal. Vamos a encontrar ahora cuál sería el error si yo calculo el voltaje RMS de ella. Entonces primero voy a calcular el voltaje RMS para poder encontrar el error, ¿sí? Recuerden que la actividad que tienen que desarrollarse es encontrar el error de la señal. Entonces voy a arrancar primero con un voltaje RMS práctico. Este voltaje RMS práctico es el que yo voy a encontrar con base en la gráfica que yo tengo acá. Entonces voy a iniciar diciendo que este voltaje RMS práctico inicialmente va a ser igual a 0. Según lo que veíamos en el anterior video, pues vamos a hacer un barrido entre la E1 y la cantidad de muestras que yo voy a tomar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que este voltaje RMS práctico lo voy a ir acumulando. Entonces ese voltaje RMS práctico va a ser igual al valor que tiene la variable Y o el vector Y, que es mi señal de salida, en cada uno de los puntos, y cada uno de esos puntos debo elevarlos al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí los tengo elevados al cuadrado, y como es un acumulado, pues le voy a sumar el valor anterior que yo tenía del voltaje RMS práctico, ¿sí? Y esto es básicamente lo que tenemos que hacer solamente con el for. Entonces aquí finalizamos nuestro for, y ahora recordemos, según la ecuación que vimos, que el voltaje RMS práctico sería igual a la raíz cuadrada de el voltaje RMS práctico, es decir, que hemos calculado acá, dividido entre el número de muestras que tenemos, que en este caso el número de muestras es n. Y ya con esto pues tenemos el voltaje RMS práctico. No lo voy a comentar aquí, simplemente para poderlo visualizar cuando ejecutemos el programa. Le quito el punto y coma y de esa forma me va a aparecer aquí en la command window el voltaje RMS teórico va a ser igual a que al valor de la amplitud de la onda sinusoidal dividido entre la raíz cuadrada de 2. Eso ya todos lo sabemos, entonces no tendremos ningún problema con eso. Tampoco lo voy a comentariar, no lo voy a colocar punto y coma para que me produzca retorno en el command window. Ok, aquí creo que me falta un paréntesis más, listo, ya me queda bien. Y por último pues calcularíamos el error, ¿sí? Entonces el error porcentual que yo voy a tener para esto va a ser igual al valor absoluto del voltaje RMS teórico menos el voltaje RMS práctico, ¿sí? Y este valor a su vez va a estar dividido entre el voltaje RMS teórico y multiplicado por 100 para que el valor me dé un valor porcentual. Ya lo tengo de manera porcentual y lo voy a calcular. Vamos a mirar el resultado que obtenemos acá. Con 50 muestras estamos obteniendo, bueno, aquí le coloqué punto y coma al error,
entonces no lo pude ver, pero lo podemos ver en esta parte. Estamos viendo que el error es cero, es decir, este valor que tenemos acá es muy pequeño, es casi cero, ¿sí? Si miramos nuestra gráfica, ¿sí? Me está diciendo que todo esto que tenemos aquí es cero. Bueno, podríamos pensar que el error es casi cero debido a que tomé muchas muestras. Voy ahora a disminuir la cantidad de muestras para mirar en cuánto se me convierte el error ahora. Entonces vamos a colocar ahora aquí ya no 50 muestras, sino 20 muestras. Recordemos que el error aquí era 2 por 10 a la menos 14. Vamos a ejecutar esto y me va a dar ahora, nuevamente se me olvidó quitar aquí el punto y coma, me va a dar que el error es cero. Es decir, me sigue dando un valor de cero. Es decir, aquí incluso este error ahora fue más pequeño. Y nos damos cuenta pues que aparentemente yo tendría un poco más de error acá de lo común, ¿sí? De lo que yo he venido trabajando. Bueno, entonces vamos a seguir disminuyendo el valor de n. Vamos a colocar n igual a 10 y lo miro a ver cuánto me da. Con n igual a 10 pues tengo ya puntos más distanciados, esperaría un error un poco más grande, ¿cierto? El error es de 2,09 por 10 a la menos 14, es decir, sigue siendo un error bastante pequeño, ¿sí? Sigue siendo un error bastante pequeño, pues que es bastante raro. No pensaríamos que por qué el error no se está disminuyendo. Voy ahora a disminuir este valor a 6. Listo, lo ejecutamos y miramos qué nos va a dar. Entonces cuando corro 6, bueno, recuerden que aquí el 0 se encontrará por acá, pero como no tomé esa muestra, entonces no me está dando ese 0 tal como yo lo quería. Pero más bien lo voy a colocar para que lo veamos más claramente en la gráfica. Entonces voy a decirle a esto que arranque en 0 el vector de tiempo y que llegue hasta n-1. De todas maneras, ahí yo tendría la misma cantidad de muestras, ¿no? Y simplemente lo voy a colocar de esa forma para que lo pueda graficar mejor. Vamos a cerrarlo y ejecutamos aquí. Me está dando ahora que mi error sigue siendo de cero, es decir, aquí uno quedaría sorprendido porque cómo es posible que con estos puntos en esa onda sinusoidal tenga un error de cero, ¿sí? Entonces es lo que vamos ahora a mirar, por qué el error es cero. Vamos a analizarlo a ver si por qué razón, tomando tan pocos puntos, el error de lo que yo estoy realizando acá me está dando cero.